Sostenible no es una opción, es sin lugar a dudas el único camino. Y para cerrar esta agenda tan nutrida, tan llena de invitados, tan llena de opciones, tan llena de diferentes visiones, en este momento en Innovation Land Summit tendremos una conversación importante que parte de una pregunta súper clave. ¿Cuál es la dinámica del emprendimiento innovador en Colombia? ¿Qué lo acelera o qué lo frena? Llamamos al escenario a Andrés Raigosa, director de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la ANDI, y a María Paula Peñaralda, gerente de innovación de KPMG Colombia. Bienvenidos. All right. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hacer… No, venga, yo soy de acá, porque ahí dicen de Raigosa y ustedes allá. Camine para acá, siéntese, tranquila, María Paula. Muchas gracias por esperar hasta este momento, nos sentimos muy afortunados de compartir esta información con ustedes. Les presento a una gran amiga, ya la vieron allá arriba, María Paula Peñaranda es una de las aliadas, pues si no la conocen, más tesas del ecosistema de emprendimiento e innovación de Colombia, porque KPMG se puso la 10 hace unos años para producir lo que en Colombia nos hacía muchísima falta, que era datos sobre emprendimiento y startups en Colombia. Y cuando María se metió en esto, no solamente se metió en generar datos, sino en ahorita vamos casi a repetir lo que dijimos un poco en el podcast, y es a articular. Entonces a uno le pagan a veces por articular. Y la articulación es complicada porque tiene que relacionarse con una cantidad de gente, cámaras de comercio, entidades públicas, universidades, y llevarlos hacia el mismo lado. Y voy a contar una infidencia, María, y cuando nos inventamos este espacio para contarles los últimos datos del ecosistema de emprendimiento e innovación en startups en Colombia, Marta, la pregunta que le hicimos a la información era: ¿cómo hacemos para que a las 6 de la tarde no durmamos al auditorio contándoles datos fríos de cómo son las startups de Colombia? Y María me paró la caña y le dije: ¿por qué no hacemos una anatomía de una startup? O sea, ¿cómo es, María Paula, una startup? Bueno, No, diga la verdad. ¿Qué? Usted empezó diciendo que hiciéramos una cirugía de una startup. Y le mandé una imagen no sé si aquí jugaron, porque yo ya me siento menos joven, Operación, que uno tenía un muñeco con una nariz roja, entonces usted iba con unas pinzas sacando cosas y la nariz se prendía cuando usted tocaba como los bordes. Y María me dijo: no, digamos… Es too much. Es un poquito mucho de lo que queremos contar, y me dijo: no, hagamos un punto intermedio, y les trajimos hoy en breve tiempo cómo nosotros creemos que es la anatomía de una empresa startup en Colombia, y le dimos a esto un flow de anatomía de como si fuera un emprendedor, ¿no? O sea, cómo es su cabeza, cómo es su pensamiento, cómo son sus piernas, cómo son sus pulmones, para contarle los datos del startup del Colombia Tech Report. Y tiene los datos además, como cuando uno compra un cereal que dice además con calcio, y tiene los datos del Startup Blink de 2025 que salió esta semana. Salió esta semana, el que el correo llegó como a las 3 de la mañana, claramente. Una cuña antes de empezar: Eli David, el CEO de Startup Blink, viene al Congreso Empresarial Colombiano, que es el mastermind en temas de emprendimiento innovador startup en el mundo, y pues va a hablar de esto en profundidad. Pero entonces, sin más preámbulos, les presentamos Anatomía de una Startup Colombiana. Y todos esos logos que ustedes ven ahí abajo fueron todos los que pusieron alguito y seguirán poniendo herramientas para hacerlo. Está Impulsa, Ruta N, Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Cali, la Cámara de Comercio de Medellín, Barranquilla. La Universidad del Norte, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el CESA, la Universidad de AFIT, Ongoing, obviamente la Ruta ANDI N. y Ruta N. Entonces, a ellos y a ellas muchas gracias. Entonces, le damos. Adelante. Primera vez que hacemos esto, prometemos seguirlo haciendo. Píllense, ¿qué es para nosotros entonces una anatomía? Y empezamos por el cerebro. ¿Cómo piensa una startup? ¿Cuáles son los datos que nos dicen cuál es su visión? Así que, María, mira, te digo, el mindset emprendedor en Colombia: mentalidad ambiciosa, mentalidad resiliente y una visión global. Dos datos: el 82% de los fundadores tienen un posgrado,
¿Qué tal? O sea, como que emprender tiene que ver también con un bichito que tiene que ver con la educación después del pregrado. Y el 75% de las startups fueron fundadas por emprendedores con experiencia previa. O sea, vale la pena ser seriales y vale la pena haber metido la pata y haberla cagado y haber pivoteado. Entonces, una de las mentalidades más interesantes que nos parece bueno traerlo a la mesa hoy es, si usted va a emprender, júntese con gente que ya la haya metido y segundo, que gente que ya lo haya hecho de forma serial. Y lo próximo te lo dejo a ti. Ahora, nosotros asociamos el corazón con las motivaciones para emprender. Más del 60% de las startups han participado en programas de incubación o aceleración, es decir, todas las iniciativas que hacen en el ecosistema, y estamos hablando de las cámaras de comercio, de por ejemplo ustedes acá en Medellín con Ruta N, todos esos programas, todas esas clases, todas esas charlas, sirve, y más allá del conocimiento, es para el networking. Se habla mucho de las comunidades, del apoyo, de las mentorías entre los diferentes fundadores y eso es una de las cosas que más valoran los fundadores. Cabe aclarar que ese 60% que estamos hablando son respuestas de una muestra de 700 startups registrados este año en el Colombia Tech Report. Ya les vamos a contar el total de startups del mapeo. Y el 80% aproximadamente, en un promedio, emplean 20 personas. Esto demuestra que nuestro ecosistema es un ecosistema early stage. Vamos a contar un poquito más adelante de a qué nos referimos con esto, pero sin duda la cultura emprendedora se fortalece con estas redes de apoyo, que son todas las iniciativas que están impulsando el ecosistema emprendedor. En la ANDI tenemos una cámara de emprendimiento de aceleración cuya propuesta de valor es atacar la soledad emprendedora. Es que emprender es muy solitario, precisamente no porque la gente necesariamente quiera estar sola, sino porque todas esas labores alrededor de una startup hace que uno esté demasiado ocupado como para salir a socializar y hacer networking. Entonces, bacano que sepan más de nuestra cámara de emprendimiento de aceleración ANDI del futuro, que hoy recibió un reconocimiento del Consejo de Medellín al respecto. Otra cosa que cuando hablamos de pulmones, hablamos un montón de cuál es el oxígeno que hace o que echa a andar estas empresas en el país. A mí me gustaría mucho poder leer la letra pequeña sin mirar hacia atrás, pero también hay unos datos sobre el financiamiento que son importantes y qué bueno que ustedes se los lleven para sus empresas y para sus casas. Primero, pues que sigue habiendo un acceso limitado a capital en etapas y en regiones aisladas de Colombia. Vamos a decirlo, María, con todas sus letras, Bogotá y Medellín se llevan el 75% de este tipo de inversiones en el país. Seguimos luchando para que en Cali, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena existan, por ejemplo, como ciudades emergentes, más capitales y que haya más vehículos que nos ayuden a hacerlo. Y esos vehículos tienen que ver un montón con herramientas del sistema financiero, que por qué no deberían estar diseñadas para emprendedores. Marcela se fue. Marcela, ¿cómo hacemos para que más BBVAs, para que más Spark, para que más Lulos, para que más bancos como Bancolombia, que está acá con nosotros, diseñe vehículos para que estos emprendedores pues puedan seguir floreciendo? Hay una baja inversión en etapas tempranas, algo que es evidente para el estudio, y hay un top 3 de sectores con más oxígeno que evidentemente representan fintech, el tema de SaaS, que tú y yo lo hemos hablado mucho en nuestras conversaciones, y algo muy bonito, María, es el surgimiento y establecimiento de HealthTech como un sector que ya no es un hype, sino que ya se ven datos de que sí hay empresas HealthTech en Colombia. La pregunta aquí es, se acaba de bajar Cerco del escenario diciendo que les está yendo tan bien, ¿cómo debería irnos en Energy Tech? ¿Cómo debería estar las startups en etapas del tipo de ERCO? Pues deberíamos también seguir mirando que ese sector viene creciendo con los años. Y hay un tema con la financiación en Colombia, y es que tal vez 5 o 6 startups en etapas más avanzadas están llevando el 80% de levantamiento de capital. Entonces, ahí se está complicando un poco recoger plata de venture capital de las early stage. Entonces, eso es una red flag, es una alza de mano
de qué debemos hacer para apoyar a las startups en etapas tempranas, ayudarlos a consolidar los modelos de negocio, porque si tú tienes oferta, esa demanda de venture capital o de inversionistas, pues van a mirar nuestras startups colombianas. Un dato también un poco doloroso es que solamente el 17% de las startups colombianas están recibiendo venture capital y el 50% lo están haciendo con recursos propios, que terminan siendo recursos limitados. Bueno, en general, la financiación son recursos limitados, pero volvemos un poquito a los modelos de negocio tradicionales, de venga, usted tiene que ir, validar, vender, que está bien al comienzo, pero sí se necesita ese oxígeno financiero, como llamamos aquí, para que nuestras startups puedan escalar y abrir nuevos mercados. Entonces, una vez más, así como en Colombia y así como en la región, en la TAM en general, necesitamos impulsar más financiamiento. Y pues el que esté viendo la filmina, la transparencia, va a estar viendo el descalabro de inversión que ha habido en Colombia, pues, pero es un fenómeno global, o sea, pasar de 2.000 millones de millones de dólares, a pasar más o menos a unos 513, ir bajando a que eso cada vez llegue más a cuentagotas, pues también tendrá que ver por una relación histórica con el cambio de los objetivos de la inversión y por, pues yo diría, también por el recorte de recursos que hay en cierto tipo de agencias, en cierto tipo de tesis de inversión. Esto es un tema muy bacano, pero vamos a seguir. Los huesos. Ese me toca a mí o a ti. La estructura operativa. ¿Cuántas startups hay en Colombia? Más de 2.100 startups hay en Colombia mapeadas. Hoy es el dato de la tarde. ¿Subimos cuántos porcentaje? ¿Cuántos subimos? 24%. Del año pasado. Del año subir pasado. 24%, que es lo que subió Medellín en el ranking de Startup Blink en trabajo con startups. Me parece una barbaridad porque está al mismo porcentaje que Islandia. Yo siempre me comparo con Islandia, no sé por qué. Venga, yo los voy a comparar con ¿Con quién? ¿Con alguien ecosistemas, parecido? Sí, hágale. ecosistemas más similares. Miren, Latinoamérica creció aproximadamente en creación de startups un 8% y nosotros estamos creciendo 3 veces más. Pero ¿qué significa realmente crecer 3 veces más en un ecosistema como Colombia? Y nos pusimos a la tarea de hacer como de analizar un poco el contexto. Cogimos a Chile y cogimos a México. Chile tiene estimados, porque ellos no tienen un reporte oficial como nosotros, un estimado de 1.200 startups. Y México tiene un estimado de 3.100 startups y Colombia 2.100. Obviamente estos países tienen un PIB per cápita superior a nosotros. Y nosotros estamos ejecutando más. Entonces nosotros decíamos, vengan, Colombia trabaja como una startup, tiene un mindset emprendedor, con menos presupuesto estamos haciendo más. Y ahí es donde nosotros decimos, vengan, esto es un indicador positivo, pero la cantidad tiene que verse reflejada en la calidad. Entonces, más startups, más empleos, más incubadoras, más aceleradoras y más impulso o más financiamiento también para que obviamente esas startups, que el 80% están en etapa temprana, sigan evolucionando y no queden planas como unas pymes, sino que sigan creciendo y sigan transformando con tecnología sus industrias y obviamente las que están en etapas más tempranas logren hacer éxitos. Necesitamos también programas que apoyen a las startups que están en etapas más avanzadas y no se queden también estancadas y vean en un ecosistema como Colombia, empieza a verse un ecosistema más maduro. Eso estuvo muy bien Lo preparado. practiqué, lo practiqué. Yo te estoy escuchando todo y me parece que tiene mucha lógica, pero cuando te escucho digo, el 80% son en etapa temprana y es la etapa en la que menos invierten, o sea, Exacto. hello, necesitamos empezar también a abrir más CVCs, a que las empresas empiecen a, como decía ahorita ERCO y EPM, a quitar esos miedos culturales de crear vehículos en las organizaciones que nos ayuden a ayudar a empresas en etapas tempranas. Allí una cuñita, hay fondos y hay grandes internacionales que están haciendo esto, o sea, P4G hoy en Colombia está apoyando empresas con tickets de ¿cuánto, Adris? 300.000, $350.000, quien no le cae mal a nadie para uno empezar en una etapa, me parece bien. Necesitamos buscar ese tipo de presupuestos y ese tipo de oportunidades. Sabio que se acabó de bajar es una muestra de hecho. Entonces pasamos de los huesos a la piel. Yo sé que tú te quedaste esperando que me pusiera el traje del hueso, pero me dijeron que me parecía mucho a un personaje de la comedia colombiana, que es como, pues que uno le vieran los huesos, es como, pues tenaz. A una startup le vemos los huesos todos los días porque están luchándola.
Pero entonces aquí la piel, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es ese órgano más grande? Pues básicamente estamos creciendo. Yo creo que vale la pena un montón hablar de la visibilidad y la reputación. Creo que estos rankings le ayudan a Colombia sinceramente a estar liderando la conversación y la atracción de inversión. Hoy somos 30, esto está actualizado con el de esta semana. Actualizado 2025. Pasamos 2 puestos, del puesto 38 al 36 en el índice global de startups de Startup Blink. Miren que Chile también se pegó ahí como un movimiento interesante, México como que está decreciendo en estos rankings, pero yo creo que vale la pena que esa piel que está liderada por Bogotá y Medellín, está entre los 150 ecosistemas emergentes con más proyección en el mundo. Medellín nomás subió una cantidad de puestos y eso quiere decir que aparecen ciudades como Popayán, que no estaban en el ecosistema mapeadas, Manizales, y ciudades que coinciden un montón con el índice regional de emprendimiento, no sé cómo es que se llama, el del Consejo Privado de Competitividad, que coincide con las regiones del país donde hay también emprendimientos emergentes. Y si ustedes ven, Popayán, Manizales y Bucaramanga, que son ciudades universitarias, empiezan a repuntar cuando hay más sistemas como los CUBEs y articulaciones que les ayudan a tener más reputación y visibilidad. María, ¿tienes algo que decir sobre la piel? Sí, tú dijiste del 38 al 36 en los últimos 2 años, pero mira, en los últimos 5 años hemos subido 10 puestos. Y esto, para los que no saben, y ya igual Andrés lo dijo, esto es un ranking que realiza Startup Blink, y esto es un ranking que ellos miden tres criterios claves, que es cantidad, nuevamente cantidad de startups, cantidad de incubadoras, cantidad de aceleradoras que hay por región, y hay una correlación interesante que entre más de estos actores haya por región, hay más startups y se van emergiendo muchas más startups. Entonces es muy interesante ver cómo estamos midiendo esto a través del Colombia Tech Report y cómo ellos están teniendo acceso a esta información para poder tener pues estos resultados. Aquí una cuña. En la ANDI estamos por publicar un rastreo de los principales programas de gobierno del país y quienes tienen este tipo de contenidos dentro de sus proyecciones. Ya sé que ya llevamos año y medio casi de los últimos gobiernos regionales y locales y después les contamos cuántos y de qué manera son los mismos los que siguen apostando. Muy en efecto Mateo, muy en efecto el que tiene más muy posiblemente tendrá más. Pero empiezan a verse planes de startups en ciudades como Popayán, como Tunja, como Manizales, Bucaramanga, Cartagena, donde el tema portuario es muy importante. Entonces, para que lo tengan en el radar y pronto se los contamos. Y hablemos de Medellín, ¿no? Hablemos de Medellín. Medellín es el segundo ecosistema en Colombia, se mantiene y obviamente por las muy buenas iniciativas que están haciendo, logramos mapear más de 500 startups. Esto tuvo un crecimiento del 29% versus el año anterior y ahí tiro nuevamente una cuña. Yo sé que todos los años dicen, pero ya me mapeé, sí, pero necesitamos también información actualizada para saber el comportamiento del ecosistema. Es por eso que todos los años, todos estos aliados que estamos aquí hoy en representación, la ANDI, KPMG, les pedimos cada año, por favor mapéense, por favor ayúdenos con estos, porque es que lo que no se mide no se transforma. Lo que no se mide no tiene un impacto y necesitamos saber exactamente el estado del ecosistema. Y esto no es algo de nosotros, esto es un activo país, esto es un activo, esto es una herramienta que nosotros queremos entregar para eso. Y de paso también decirles que no solamente mapeamos startups, mapeamos incubadoras, aceleradoras, corporativos, nos interesan mucho los corporativos. Creo que logramos mapear más de 130 corporativos que están haciendo sinergias con startups, queremos hacer algo un poquito más detallado sobre esto, pero todas estas iniciativas que ven a mano izquierda son una de las iniciativas que más repitieron las startups en Medellín, que los están ayudando a impulsar. Si hay alguna que dice, oiga, yo estoy haciendo esto, mapéese para poderlo saber, pero esto… Aquí donde los ven son iniciativas que se mapearon en nuestro Colombia Tech Report y las startups las que más repitieron. Entonces, felicitaciones a todos ellos, les agradecemos por ayudar a impulsar el ecosistema paisa. Sabemos que hay más iniciativas y queremos seguir mapeando más iniciativas. Vuelvo a Medellín, 23% son FinTech, 10% son SaaS, 7% son HealthTech. Y tienen un dato bastante doloroso y es que decrecieron en levantamiento de capital. Creo que
Medellín y Barranquilla fueron los únicos dos que decrecieron. Bogotá y Cali crecieron el año pasado. Entonces, pues ahí hay que ponerle un poquito la lupa a ver qué podemos hacer. Sé que hay muchas iniciativas que está haciendo Ruta N, sé que hay iniciativas que está haciendo Ongoing. Vamos a ver este año cómo les va. Está muy interesante y además nos compromete porque ese 21% de iniciativas nuevas en la ciudad también necesitan gasolina para trabajar. También sabemos que Confama está siendo un actor relevante y cada vez que vengo a Medellín, porque yo soy paisa, si usted no crea, es como cómo hacemos para llevarnos, cuando nos contaban en Ruta N, cómo hacemos para llevar que esto permee los POTs de una ciudad como Bucaramanga, como Popayán. El POT tiene que ver con el desarrollo de startups. O sea, cómo articulamos los actores que han estado más allá de la cadena, que creemos que son simplemente flaners, visitantes, pero que deberían estar acá. Los POTs, los consejos municipales, las asambleas departamentales. Nos queda mucho terreno por ganar en la articulación. Pero ahí vamos. Bueno, y aquí lo que llamamos el call to action, el llamado a la acción. María, pues las startups no son solo negocios, son organismos vivos. Eso yo lo voy a seguir diciendo hasta la médula y es, cada vez que ustedes vean una startup trabajando, están viendo gente que no solamente está adicta al vértigo de emprender, porque tener una startup es definitivamente vertiginoso, sino que también necesitan hablar el lenguaje del corporativo, que el corporativo entienda su lenguaje, pero son seres vivos que están en un ecosistema, que impulsan la economía del conocimiento, que también fracasan, que pivotean y que están necesitando, como dice ahí, que anatomías, por ejemplo, para crecer y escalar, políticas públicas, un montón, lo acabo de decir. El 80% de las ciudades de Colombia, bueno, que esos son 1000 y pico, 1300 y pico de municipios, 1100 y pico, perdón, no tienen ningún tipo de plan para esto. Y necesitamos, ustedes dirán, yo siempre, este Innovation Land estoy posicionando el concepto teorema de la vendedora de rosas. Okay. El teorema de la vendedora de rosas es que, ¿para qué zapatos si no hay casa? Y es, o sea, estamos dando una cantidad de condiciones que quizás están desconociendo los básicos para tener startups, que es políticas públicas, que es claridad en cómo las vamos a apoyar, es que una alcaldía y una gobernación tengan startups como proveedores, que uno eche mano de ellas como que nos van a ayudar a innovar y está demostrado. Inversión, ya lo has dicho, educación, esto pues termina por ser compartir conocimiento y estar en ecosistemas y comunidades de intercambio. Y lo último y más complicado, la solidaridad, la colaboración. La competencia ya no es lo mismo. No sé si escucharon lo primero que dijo Freddy cuando se montó acá. Éxito ya es un poco subjetivo, ¿sí o no? El éxito ya tiene que ver con ser en carbono neutral, ser capaz de pagar mejores salarios, de tener menos impacto. Necesitamos que ustedes todos adopten una startup en su vida y trabajen en ella y sean capaces de presentársela a un corporativo e invertir en ella. El llamado a la acción, por ejemplo, desde acá, yo te dejo el tuyo, es ayúdenos desde la ANDI a crear políticas públicas con sus datos. Es importante que cada vez que les preguntemos, venga, ¿cómo le está yendo? Nos lo diga, venga, no, crecí 23% el año pasado, despidimos 3 personas. Yo quiero preguntarle aquí a alguien que levanten la mano. ¿Ustedes han despedido personas? Levanten la mano. Es un fenómeno complicado, ¿no? Es un fenómeno impactante y las startups se enfrentan a esto todo el tiempo. Dejar ir personas, dejar ir talento. Y lo que Freddy nos dice es, muy probablemente, María, las empresas se estén encogiendo y nos toque hacer eso cada vez más. ¿Por qué? Pues por la inteligencia artificial y lo que ya hemos hablado. Entonces necesitamos que nos ayuden a crear ecosistemas con startups ágiles, dinámicas e innovadoras que están aquí entre ustedes, están en la rueda de negocios de allá afuera, esperándolos allá en una mesa, hoy están tomando ron, pueden ir a tomarse un ron con ellas, y conocer una startup que está haciendo cosas increíbles. O sea, en Colombia hay startups increíbles y no nos la creemos. Gente que está haciendo robótica, inteligencia artificial, generativa, por lenguaje, no sé, tendríamos 50.000 ejemplos que darles, pero estamos convencidos de que eso es parte de la tarea, Mari. Y no, lo repetimos incansablemente y el talento colombiano es muy reconocido en la región y por fuera también. Entonces, yo creo que el talento está
Pero lo que tú dices, necesitamos igual un ecosistema y una colaboración alrededor de ello, pues para obviamente poder apoyar a todos los fundadores y poder crear esa red de apoyo que se necesita para seguir creciendo como ecosistema, siendo nosotros el segundo ecosistema en este momento en la región. Y hay que creérnosla, lo que tú dices, yo creo que ese mindset de grandeza, ese mindset de emprendedor, ese mindset de pensar en hacer cosas grandes, nos falta trabajarlo y eso va para las universidades, eso va para los trabajos y va también para los corporativos. Y bueno, eso es parte de lo que queríamos contarles. Yo sé, Freddy dijo ahorita una cosa que me pegó en la cabeza y es, ya los textos que reparten en las oficinas son más largos. Pues el informe es largo, pues está bueno. Y lo escribimos nosotros, seguro que sí. Lo escribieron Ana María, además desde KPMG, la gente de Startup Blink, los datos. Está bacano, está chévere, tiene caritas de emprendedores y tiene caritas de inversionistas diciendo cómo es la cosa y aguantando cantaleta de los que escribimos columnas y vainas. Nos van a seguir viendo, pidiéndoles que esto vale la pena. P4G es una entidad multinacional que tiene fondos de todo el mundo y su vehículo para el desarrollo es invertir en startups. Yo no sé por qué no lo hemos entendido. Esas son las que nos van a ayudar a innovar. Mañana van a ver a David hablando de computación cuántica. Yo creo que eso se va a lograr a través del emprendimiento cuántico. Si la Andy no monta una cámara de emprendimiento cuántico, no sé qué vamos a hacer. Necesitamos promover esas visiones de futuro. Eso es lo que queríamos contarles, María. No sé qué más querías decir. Y invitarlos mañana a Innovation Land. Gracias por quedarse hasta esta hora. Los invitamos al cierre de Innovación Más País. Está justo saliendo el salón y allá el cierre de la rueda de negocios. Recuerden que tenemos rueda de negocios con startups. Vayan y pillen. Y si no tienen cita con ellas, los llevamos de la mano y los sentamos con una para que conozcan una startup bien bacana, sin compromiso. Y es todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana y feliz tarde. Bueno, gracias Andrés y a Mara Paula. Creo que nos ayuda a leer un poco el ecosistema del emprendimiento y como bien lo mencionó Andrés, nos vemos mañana nuevamente, nuevos invitados. Los esperamos de manera puntual, 8:30 de la mañana, para seguir construyendo juntos un futuro más nuestro. Feliz noche, nos vemos mañana, que descansen, recárguense porque lo que viene mañana también va a estar muy interesante.